Bueno, pues primero gracias, Elena, por haberme invitado a este acto y a este interesante webinar. Siempre veo que estás pues trabajando, inventando con cosas nuevas y bueno, pues gracias por haber estado aquí. Efectivamente estoy ahora en jubilación activa desde hace pues un par de meses. Eso pues hago algo de clínica y lo mejor es que realmente pues tengo los horarios más amplios, hago también lo que me gusta, por ejemplo como esto, y dedico más tiempo pues a escribir y a dedicarme a los temas que más me han interesado. Quizás sea eso como lo más importante que veo yo. Bueno, y comienzo directamente. Vale, pues lo primero sería, vamos a ver el tema, como está en la anterior diapositiva, en la soledad como factor de riesgo en el deterioro cognitivo. Vamos a tratar una serie de puntos, como son una introducción brevísima sobre soledad y sus tipos, qué preguntas nos podemos hacer en relación con soledad y deterioro cognitivo, qué enfoques tenemos para responderlas y después tratar ya el tema a fondo de soledad y deterioro cognitivo, qué estudios hay, también cómo la soledad puede originar deterioro cognitivo y una serie de conclusiones. Y comenzamos con una introducción. Realmente la soledad es algo muy variado y muy complejo. Aquí a la derecha tenemos una serie de tipos de soledad distintos, algunos que se relacionan con otros y otros que se excluyen mutuamente, pero hay esta, digamos que como enumeración, pues no es una enumeración completa, podríamos poner muchos más tipos de soledad. Es un tema que, sobre todo en los últimos años, pues se ha desarrollado muchísimo. Quizá lo que a mí me interesa, sobre todo, es ver lo que tenemos aquí, lo de vivir solo y sentirse solo. Vivir solo como aislamiento social y sentirse solo. Realmente, en el fondo, lo que vamos a tratar siempre es lo de sentirse solo, ese sentimiento que puede ser indiferente, como vemos aquí, puede ser una soledad deseada o bien una soledad no deseada. De esta también, siempre que tratemos ahora soledad, y siempre que hable de soledad, es a lo que me voy a referir, soledad no deseada, a veces con las siglas de SND. Muy bien, pues las preguntas que nos hacemos, ¿cuáles pueden ser? Pues en primer lugar, la soledad no deseada es causa, lo pongo entre comillas, de deterioro cognitivo. Y si es causa, y si lo causa, ¿cuánto deterioro? Si es causa, por ejemplo, de demencia, o si es una de las causas de demencia, o factores intervinientes, o factores de riesgo. Después, ¿cuánto afecta la soledad a la memoria, al lenguaje, la atención, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento? Si afecta más o menos alguna de estas. Después, si los afecta, pues ¿cómo lo afecta? ¿A través de qué mecanismos afecta a la cognición? Memoria, lenguaje, etcétera. Y entrando ya brevemente en el aislamiento social, si esto es causa, pongo siempre entre comillas el término de causa. En medicina sabemos que eso es un poco, bueno, en medicina y en psicología sabemos que eso es algo relativo siempre, ¿no? Pero si causa deterioro cognitivo y la parte opuesta, si el deterioro cognitivo causa soledad. Por otra parte, hay muchas más preguntas y aquí he puesto solamente algunas de ellas. ¿Les ocurre este efecto de la soledad sobre la memoria, si lo hubiera, y la cognición? ¿Ocurre solamente a las personas mayores o a cualquier etapa de la vida? ¿Les sucede también a los adolescentes, a los niños? Si estos efectos, otra, la séptima pregunta, son acumulativos a través de los años, se va acumulando ese efecto. Si estos efectos son reversibles, lo cual nos daría una capacidad de actuación ahí. Después también, ¿cuáles son los mecanismos cerebrales y biológicos que están debajo de la asociación soledad-deterioro cognitivo? Otra pregunta tendría que ver si la soledad tiene que ver con la genética. Esto qué raro parece, ¿no? Parece muy raro que una conducta tenga que ver de este tipo, tenga que ver con la genética. Cómo son psicológicamente las personas con soledad y si haciendo reuniones, que es lo que habitualmente se hace, reuniones, bueno, pues solucionamos la soledad de los mayores. Realmente trataremos de responder a algunas de estas preguntas, evidentemente no a todas porque sería imposible. Bueno, después de esto tenemos una serie de corrientes. La soledad se ha enfocado desde diversos puntos de vista.
un punto de vista psicológico que enfatiza aspectos como personalidad, el origen psicológico, aspectos como timidez, modos de ser, etcétera, y tiene varios enfoques cognitivos, psicodinámicos, etcétera. Y también otro aspecto, otra corriente que es la social, que enfatiza el origen social, redes sociales, familia, incluso sistemas de vivienda, lo rural y lo urbano, que pueden estar condicionando la soledad y sus consecuencias. Y una ecléctica que utiliza hallazgos de las dos anteriores. Hay otras corrientes o enfoques, existencialista, fenomenológica, funcionalista, estructuralista, etcétera, etcétera. Hay también un modelo multidimensional de John Guideville, hay una teoría evolucionista que extraen algunos principios de la evolución de las especies muy interesante e incluso curiosa, diríamos. Relaciona lo que es la genética, el ambiente y estudia la genética, modelo de discrepancia cognitiva, modelo de la perspectiva de las necesidades sociales. Y ahora voy a poner un ejemplo de alguna de estas corrientes, porque ya nos va a ir introduciendo en lo que es la soledad y lo que se relaciona con el deterioro cognitivo. Estas corrientes, por ejemplo, dentro de una corriente social o bien multidimensional, tenemos que la soledad, ¿con qué se asocia? He quitado de aquí a aquí, esto estaba lleno, como sabemos, de números, etcétera, ¿no? Pero he quitado eso para tener, el objetivo es ver la corriente esta que puede llevar, ¿no? Pues vemos que la soledad se asocia con la enfermedad física, se asocia con la ansiedad, con la cognición, tenemos aquí la primera vez cognición, con los otros aspectos como son las visitas de unas personas a otras, la compañía, el contacto por teléfono y evidentemente también la edad. Otra corriente, esta viene, pues la hemos sacado nosotros desde una corriente que es un enfoque desde la salud, y esto viene del estudio de Madrid Salud, un estudio pues poblacional, aleatorizado, sacado del censo, etcétera, etcétera, de 2060 mayores de toda la ciudad de Madrid. Y aquí este enfoque, por ejemplo, nos da a entender, vemos que en este grupo de personas que tienen alguien que se preocupa por ellas, una calidad de vida medido con el COWONCA, que es buena calidad de vida, y buena salud mental medida con el GHQ. Solamente el 1,6% de estas personas buscan soledad, frente a las 1072, se puede ver ahí, que no tienen esta situación. Y vemos que el 1,6 enfrentándose al 9,2% de la población. O sea que este es un grupo que está preservado de la soledad no deseada, y esto lo vemos con este enfoque que tenemos. Hay también el proceso de contagio. Alguien dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver el contagio con todo esto? Bueno, pues el contagio tiene que ver, no quiero que lo veamos realmente, sino que hay un enfoque social con un modelo de enfermedades infecciosas que trata la soledad desde el punto de vista del contagio. Hay también un enfoque social estructuralista de redes sociales. Y esto viene desde un estudio de la red de Framingham, el estudio de Framingham, que es muy conocido, y vemos, por ejemplo, aquí que es una red muy tupida. Sin embargo, vemos otras zonas en que cada puntito de estos es un individuo, que si se rompe por esta zona la red, realmente todo esto se descompone y se deja de asociar. Vemos eso, la sensibilidad que tienen las redes, la fragilidad también de las redes, y todos tenemos a veces grupos de amigos que se unen mediante una persona. Si esa persona desaparece por la razón que sea, ese grupo de amigos se descompone. Otro enfoque es el enfoque evolucionista, en el que hablamos de la genética. No se va a heredar la genética, no se hereda la soledad, evidentemente, sino ciertas características, por ejemplo, el neuroticismo, ligadas a la soledad. Y la heredabilidad de la soledad es de entre 37 y 55%. Hay otras heredabilidades, funcionamiento cognitivo general, etcétera, etcétera. Quiero dar ese apunte solamente. Y también vemos, ¿no?, que hay una serie de péptidos que todos conocemos, la oxitocina, beta-endorfina, etcétera, 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 serotonina, se relaciona mucho con la red social, etcétera. Estos péptidos están controlados genéticamente. Y aquí vemos que surge la interacción con el ambiente. Estos genes se expresan precisamente en determinadas condiciones. Luego tiene que ver la genética con el ambiente. Y este estudio también muy curioso de cómo el cerebro procesa aspectos relacionados con la soledad y con la relación con otras personas. Aquí en rojo podemos saber, esto es un estudio que se hizo pues, de resonancia cerebral funcional sobre
lo que era la idea, cómo funcionaba el cerebro cuando se estaba pensando sobre el carácter y la apariencia de una persona. Tenemos, cuando se hablaba, se pensaba y se hacían juicios sobre la apariencia, vemos que hay una serie de regiones que están activadas. Sin embargo, cuando se hablaba sobre el carácter de una persona, se activaban todas las que están en negro. Había una activación mucho mayor. Con esto que quiero decir que es que lo que es la soledad está y la relación con los demás, vemos que tiene unas repercusiones importantes en el cerebro, la genética, etcétera, etcétera. O sea que, ¿qué nos dice todo esto? Que la soledad depende y se asocia con aspectos ambientales, genéticos, psicológicos, biológicos, tanto cerebrales como hormonales y también sociales. Y es la persona total la que está implicada en la soledad no deseada. Pasamos a una de las preguntas. ¿Se asocian soledad y deterioro cognitivo? Bueno, y aquí vamos a el estudio nuestro que hemos comentado de Madrid Salud y vemos que frente a un 9,2% de población general, vemos que esto fueron preguntas que se hicieron sobre memoria. Quien no tenía ningún fallo, ese grupo tenía el 7,1% de soledad no deseada. Y sin embargo, quien tenía 3 o más fallos, 17,4% de soledad más no deseada. O sea, que más fallos de memoria se asocian a mayor soledad. También, del mismo modo, sobre quejas cognitivas o de memoria, vemos que las personas que tienen problemas de memoria, 14,5% tenían soledad no deseada. Si esto les producía alteraciones en su vida cotidiana, 30% tenían soledad no deseada, y si se sentían peor que otras personas de su edad, 30% tenían soledad no deseada frente a las personas que no tenían estas características. Luego vemos que memoria se asocia a soledad y también a quejas de memoria. Vemos, por ejemplo, también el sueño. El sueño, ahora vamos a comentar qué sucede. Calidad del sueño. Personas que tenían también en ese estudio de 2060 mayores, tenía un sueño muy bueno, regular, el 7,1% frente al 9,2%, y el 24,60% sentían soledad no deseada de aquellas personas que tenían mala o muy mala calidad del sueño. En cuanto a horas del sueño, pues vemos que entre 6 y 8 horas que dormían tenían un 6%, o sea, muy bajo porcentaje de soledad no deseada. Sin embargo, los que tenían menos de 6 horas, los que dormían menos de 6 horas, 14,4%, los que dormían más de 8 horas, 15,30%, sentían soledad no deseada. Aquí vemos, claro, que un sueño con calidad y suficiente también se asociaba a lo anterior, al funcionamiento cognitivo, dado que es necesario para un buen funcionamiento de la memoria. Lo mismo ver, oír, sueño y deterioro cognitivo. Personas con dificultades para ver, 21,% de soledad. Dificultades para ver, 17,2% de soledad. Y esto se une al deterioro cognitivo. Si no soy capaz de oír bien en una frase, ¿cómo podré recordarla? Si no puedo ver bien y discriminar una escena, ¿cómo voy a poder recordarla? Si hay muchas veces que no oigo bien o no veo bien, no puedo ejercitar mi memoria y se atrofiará. Y esto sucede más si hay deterioro cognitivo. Este es un estudio muy curioso. Fijaos, aquí en cuanto a soledad no deseada, vemos primero que el apoyo social se une mucho a soledad no deseada. Estamos creyendo que es el contacto social. El apoyo social, ¿qué es el apoyo social? Es dispensar comidas, lavado de la ropa, ayuda a domicilio, teleasistencia. Todo esto se une con un 0,32, es una correlación, bueno, media alta, a soledad no deseada. Por otra parte, vemos que aquellos niños, por ejemplo, esta prueba se hicieron a más de 70.000 personas en 1936 en Escocia. Y se vio que a los niños que tenían poco contacto social, cuanto más contacto social, mayor nivel de inteligencia, era uno de los factores que intervenían. A los 70 años el contacto social importa un poquito menos. Sin embargo, la soledad no deseada a esa edad importa mucho más que no a la edad de los 11 años. O sea, tenemos una primera respuesta
respuesta parcial y mínima a eso que hablamos de si es importante igual a unas edades que en otras. En los mayores esto influye más. Y vemos también, bueno, por las relaciones con la soledad no deseada de la habilidad cognitiva, velocidad de procesamiento y de la memoria, más de la habilidad cognitiva en general. También estamos ya dando respuestas. Bueno, o sea que vemos que sí se asocia la soledad con el deterioro cognitivo. Pero ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿La soledad o el deterioro cognitivo? ¿O los dos a la vez? Vamos a verlo. Hay una serie de estudios, primero en los estudios encontramos de todo, primero, pero después los estudios transversales solo nos dicen que hay asociación, nada más. Y tenemos que acudir a estudios longitudinales, donde salen casi siempre otros resultados. El Mini-Mental inicial, este es un estudio también de varios cientos de personas, en una evaluación inicial tenían 24,9, 24,5, o sea, lo mismo, la misma valoración en este Mini-Mental, que es un modo global de medir el funcionamiento cognitivo. Sin embargo, a los 10 años, los que no tenían soledad solamente habían disminuido 2,5 y habían disminuido casi el doble los que tenían soledad no deseada. Vemos que se asocia y que está originando la soledad no deseada esa mayor alteración cognitiva. Otro estudio de 1023 personas. Se ven que la soledad afectaba la cognición global, episódica, memoria semántica, de trabajo, etcétera, etcétera, con estas cantidades que vemos aquí, con esta proporción. He querido poner proporción y nada más. O sea, que quizá lo que más, según estos autores, disminuyera la velocidad de procesamiento a lo que más, pero realmente era como todo más o menos por igual. La conclusión que sacan ellos es que la soledad no deseada contribuye como factor de riesgo, independiente de otros, a la demencia tipo Alzheimer, y lo hace por mecanismos diferentes a la patología general cerebral habitual del Alzheimer. Después, no parece que la soledad sea una reacción a la demencia, o también sacaron de este estudio, o a los cambios iniciales que el deterioro cognitivo produce. Bueno, o sea que, también de otro estudio, si hay un cambio a mayor soledad, eso predice el deterioro cognitivo. Sin embargo, un cambio en el deterioro cognitivo no produce el cambio en la soledad. Lo del huevo y la gallina lo tenemos ya aquí. O sea, soledad predice deterioro cognitivo. ¿Y cuánto predijo en este estudio de 8.300? Un declive un 20% más rápido en deterioro cognitivo. Pedro, ¿puedes ir terminando? Unos minutitos. Vale, muy bien. Bueno, vemos que la soledad ocurre esto. Lo que sí produce el deterioro cognitivo es el aislamiento social. Sí, por una serie de factores, ¿no? Que a la persona mayor le cuesta comunicarse, le cuesta el terreno afectivo, también hay una serie de problemas, y este aislamiento social nos dice ya el tema de la gallina y del huevo. Bien, vemos que la soledad se asocia y causa deterioro cognitivo. El aislamiento social lo causa de una manera mucho mayor, y aquí quería ver, porque cuando hablamos de aislamiento social hablamos de redes sociales, pero no nos fijamos en que a veces las redes sociales son un fenómeno complejo, traen apoyo, afecto, colaboración, placer, pero también rechazo, aislamiento, críticas, etcétera, etcétera. O sea que es algo diferente. Bueno, ¿y cuánto influye la soledad? Y aquí la influencia es, la soledad es un factor más que está actuando ahí. Tenemos, por ejemplo, que en el rendimiento cognitivo influye la genética, el tipo de vida, el ambiente físico y numerosas interacciones de las cuales nombro aquí algunas de ellas. Si todo esto es el deterioro cognitivo, la soledad sería este factor. O sea, es un factor más que actúa sobre el aspecto cognitivo. No es que la persona que tenga soledad vaya a padecer demencia, en absoluto. Es un factor de más que se añade a esos otra serie de ellos, pues genéticos, de tipos de vida, etcétera, que están actuando ahí. ¿Cómo causa la soledad el deterioro cognitivo? Bueno, pues aquí hay una serie de, voy a presentar dos cuadros brevemente que nos dicen cómo funciona la soledad. Esto es en el aspecto psicológico. La soledad traía una hipervigilancia y un estrés para las amenazas sociales.
la persona está desconfiada, teme que le hagan daño. Esto trae unas alteraciones en la atención, se fija solamente en determinados aspectos, lo centraliza, tiene sesgos también de memoria, se acuerda solamente del daño que le han hecho y de acuerdo con estas cuestiones y estas percepciones funciona de ese modo y tiene una conducta negativa de rechazo, de prevención, de malas respuestas, lo cual trae aislamiento social que tiende a reforzar la soledad no deseada. Y se activan diversos mecanismos neurobiológicos que estimulan el eje hipotálamo, hipofisario adrenal y baja la calidad del sueño. Y si entramos ya más en lo que sería el deterioro cognitivo, vemos que hay una activación del eje hipotálamo hipofisario con un hipercortisolismo, disminución de la plasticidad neural, reducción de estímulos y de una serie de calidad de las interacciones. También alteraciones en la consolidación de los recuerdos, hay depresión siempre unida a soledad, siempre, y hay una reducción de la actividad física. Por todos estos mecanismos producirá el deterioro cognitivo. El aspecto orgánico está más indicado aquí en esta diapositiva, con disminución o aumento de una serie de hormonas, con esa que trae una respuesta inflamatoria de la que tanto ha hablado Leocadio antes. Pedro, estás silenciado. Nos hemos perdido justo tu conclusión, que estás silenciado, Pedro. ¿Pero me has silenciado tú o...? Ha sido automático, ha habido no sé por qué, se ha silenciado a todo el mundo. Vale, vale. Justo, bueno. Ha sido justito al final, solo la conclusión final. Bueno, ¿se está viendo esto? Sí. Bueno, pues entonces termino, pongo esta diapositiva, que ya se habrá leído. Tú me estás oyendo, ¿no? Sí, perfectamente, Pedro, sí. Bueno, vale. Esta y lo que yo quería, pues que se viera un poquito esto, ¿no? Esta era la última que tenía. De ejercicio y diversión, mucho trato. Y bueno, pues gracias por su atención.